Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con ustedes. Les damos la bienvenida a una edición más de su programa La Voz del Islam, un programa que tiene por objeto presentarle a usted, señor televidente, lo que es el Islam, lo que es su cultura, su civilización, sus leyes, para que usted pueda juzgar sobre su propio conocimiento y no esté dependiendo de opiniones de segunda mano que por ahí son malintencionadas, por ahí son hostiles, tienen una especie de bronca en contra de los musulmanes y por lo tanto no son convenientes, digamos, basarse solo en estas opiniones. Estamos haciendo una serie de programas sobre la Sharia islámica ahora porque es un tema muy controversial. Hay personas que utilizan el desconocimiento general que hay sobre la Sharia para provocar terror, ¿no? Para utilizar el miedo a lo desconocido como un arma política y ganar votos, ganar apoyo en las elecciones, asustando a la gente de que la Sharia islámica los va a oprimir y que los va a maltratar. Entonces estamos aquí para aclarar, muchos de estos son mitos, muchos también son falsos alegatos con fines electorales, ¿sí? Para dar mayor apoyo a ciertos partidos. El tema de hoy va a ser, si Dios quiere, el derecho político, ese capítulo del derecho político dentro de la Sharia islámica. Es un tema muy interesante, tiene mucho que ver también con la filosofía misma del derecho. Pero primero quiero darle la bienvenida al profesor Israel, que siempre nos acompaña. Buen día, salamu alaikum, ¿cómo está usted, profesor Israel? Aleikum salam, Sheikh Isa, y nuevamente estamos aquí para conocer más sobre el Islam. Agradecerle por la invitación a La Voz del Islam. Siempre agradecido con usted por ayudarnos. Entonces, nuestro tema de hoy, el derecho político en la Sharia islámica. Recordemos que la Sharia es una serie de códigos, ¿no? Y reglamentos que se basan en el Corán, se basan en la Sunna del profeta Muhammad, en el consenso de los juristas y también en el razonamiento analógico. Y para servir y para aplicar de manera directa en la vida diaria la Sharia islámica, existe una jurisprudencia que son una serie de conocimientos científicos que tienen los juristas y que les permiten a ellos hacer juicios de valor y emitir veredictos sobre casos específicos. Entonces, la Sharia islámica rige en las áreas de la vida de manera general. Cada gobierno, cada autoridad tendrá libertad para emitir también reglamentos seculares basados en la conveniencia, en el interés, el bien común, ¿no es cierto? Y en ese sentido la Sharia islámica habla del derecho político. Primero que nada, el tema de la soberanía, y aquí es importante que destaquemos que la soberanía en el Islam es de Dios. Dios es el creador de la humanidad, Dios es el rey, Dios es el dueño de los seres humanos. Este es un concepto que los musulmanes compartimos con los cristianos, con los judíos y con otras religiones. Y por lo tanto, este dueño, este señor y creador de la humanidad es también el soberano de los seres humanos. Vemos, por ejemplo, que entre los cristianos se utiliza mucho la expresión rey de reyes, ¿no? Entonces, cuando llevamos esto a la práctica, debemos decir que en un Estado el soberano es Dios. Y que cualquier disposición legal, cualquier constitución, cualquier ley que rija dentro de ese Estado, cualquier disposición gubernamental que se dé dentro de este Estado, debe ser necesariamente originada en la voluntad de Dios o debe estar acorde a la voluntad de Dios y de ninguna manera debe ir en contra de la voluntad de Dios, siempre y cuando se pueda conocer esta voluntad, porque hay lugares, hay ciertos casos donde Dios guarda silencio para que nosotros podamos ejercer también nuestro libre albedrío y nuestro derecho a tomar decisiones
y obviamente también la responsabilidad de asumir las consecuencias de las decisiones. El sistema de gobierno que propone el profeta Muhammad inicialmente se denomina hoy en día el sistema de gobierno califal, donde hay una autoridad ejecutiva que hace las veces como de presidente, ¿sí?, que tiene autoridad, como les dije, ejecutiva, es decir, que él tiene que interpretar la Sharia, él tiene que analizar los pros y los contras seculares, materiales de cada caso, y debe ejecutar las disposiciones de la Sharia tomando en cuenta los factores materiales, los factores seculares, ¿sí?, para poder beneficiar al pueblo. Este califa o poder ejecutivo no puede legislar directamente, no puede alterar la Sharia, no puede obligar a la gente a tomar una religión sobre otra, a pesar de que él aplica la Sharia islámica. La Sharia islámica dice claramente que la persona tiene libertad de culto y que puede elegir si desea ser cristiano, si desea ser judío. En fin, esa es una libertad, una garantía que da la Sharia islámica, y que el gobernante debe aplicar la Sharia dándole la libertad a la gente de elegir la religión que vea conveniente, sin que se dé lugar a juegos, ¿no?, o a chacotas o manipulaciones también de parte de los ciudadanos con esta libertad de culto. Bien, un Estado regido por la Sharia islámica es un Estado de derecho, y eso significa que debe tener una constitución que debe ser clara y debe ser pública. Esta constitución, a su vez, debe estar legislada y debe estar normada y codificada, es decir, que existen toda una serie de disposiciones que deben ser necesariamente seculares, es decir, que no van en contra de las leyes o reglas generales de la Sharia islámica, pero que responden principalmente a las necesidades materiales y mundanas de la población. Entonces, este califa, sucesor político del profeta Muhammad, este poder ejecutivo que propone teóricamente el Islam, debe tener una constitución a la cual se someta y por la cual se rija para poder aplicar la Sharia islámica. Esa constitución debe ser de dominio público, no puede ser algo que surja de la cabeza del gobernante cada día, sino que son leyes que son aprobadas por la población y son aceptadas por la población y por sus representantes. Entonces, en un Estado donde se aplica la Sharia islámica, un Estado de musulmanes, un país gobernado por la doctrina islámica, debe ser constitucional, debe regirse por una ley pública y conocida por todos y aceptada por la gran mayoría de la población, por lo menos. Y también debe haber un derecho, es decir, que las personas tienen derechos naturales, innatos, que se los da Dios mismo desde antes que lleguen incluso al mundo. Estos derechos para el Estado son garantías, son obligaciones. El Estado debe garantizárselos a los ciudadanos. Imagínense, todo esto lo enseñaba el profeta Muhammad hace más de 1400 años. También es importante destacar que en muchos casos, muchos de los califas sufrieron la tentación de la corrupción y que muchas veces varios gobiernos califales derivaron en monarquías. El mismo profeta Muhammad nos dijo que durante 30 años habría un gobierno bien encaminado, bien guiado, idóneo entre los musulmanes, pero que después de los 30 años el califato iba a derivar en una monarquía. Y la monarquía no es legal en el Islam, no es aceptada, digamos, por la Sharia, por lo menos en la forma que conocemos en Occidente europeo, ¿no?, en el Occidente que tiene los satélites culturales de Europa. Otro detalle importante es que el Estado, ¿sí?, a veces incluso en su corrupción histórica, el Estado llegó a los límites, a los extremos
del absolutismo. Y también los musulmanes a través de su historia han padecido, han tenido que aguantar y sufrir gobiernos absolutistas, como es el caso de los famosos califas de Bagdad, que en muchos casos de ellos eran soberanos absolutistas que inspiraron posteriormente el retorno del absolutismo a la Europa moderna. Esto lo tenemos que decir en honor a la verdad. La historia del Islam no es una historia de santidad completa ni ejemplar. El profeta Muhammad y sus discípulos aportaron mucho al enriquecimiento de la cultura de la humanidad, pero varios de los seguidores posteriores y generaciones posteriores no cumplieron con los mandamientos de Dios y las enseñanzas del profeta Muhammad. Entonces, no todos los estados que históricamente se llaman estados islámicos o estados de musulmanes son realmente estados legales que aplican la Sharia islámica. Y un ejemplo claro es recientemente el mal llamado Estado Islámico, llamado ISIS o ISIL, que es una parodia, una caricatura cruel de lo que debería ser un Estado que se rige por la Sharia islámica, ¿no? Entonces es importante que nosotros tomemos eso en cuenta. No todos los que se dicen estados islámicos son estados legítimos islámicos, porque el político puede lanzar el discurso, pero no siempre el discurso es verdad. Es más, en la mayoría de los casos no es verdad, lamentablemente. La Sharia islámica obliga al poder ejecutivo, al califa, a garantizarle a los ciudadanos del Estado califal lo siguiente. Primero que nada, garantizarle su salud, ese bienestar tanto mental como corporal. Segundo, el Estado debe garantizarle al ciudadano su estabilidad, su bienestar intelectual. Debe proteger la mente de los ciudadanos. No basta proteger el cuerpo, también debe proteger la mente de los ciudadanos. En este caso, por ejemplo, ¿cómo se protegería la mente? Prohibiendo el consumo de bebidas alcohólicas, prohibiendo el consumo de cualquier otro tipo de narcóticos, estupefacientes y cualquier sustancia que consumida por el ser humano derive en la pérdida del uso de razón, en la pérdida del juicio, en la pérdida de la racionalidad humana. Entonces, con una legislación simple que prohíba a los seres humanos violentar y quebrar su propia racionalidad a través del consumo de bebidas alcohólicas y otros narcóticos y estupefacientes, el Estado estaría protegiendo la mente humana, también obligando a los ciudadanos a estudiar, a abandonar la ignorancia, dejándole bien claro a una persona que no puede seguir el camino de la ignorancia. Ustedes saben que el Islam divide la historia, ¿no?, en una época de ignorancia anterior al profeta Muhammad entre los árabes, esto solo se refiere a los árabes que recibieron al profeta Muhammad, y una época posterior al profeta Muhammad donde viene el Islam, viene el conocimiento de la voluntad de Dios y la entrega a la voluntad de Dios. Bien, entonces dijimos que el Estado, a través de este poder ejecutivo, debe garantizarle al ciudadano, ya sea musulmán o no, su bienestar físico y también mental. Después, el Estado también debe garantizarle al ciudadano, a través de la ley, a través de la Constitución, debe garantizarle su propiedad privada. Lo que una persona adquiere con esfuerzo y con trabajo honesto debe ser protegido por el Estado. No puede ser que vengan cambios de leyes, confiscaciones o se permita a los ladrones, a los estafadores, a los fraudulentos actuar impunemente. Entonces, el nivel de éxito de un Estado se mide por la protección que da a la propiedad privada de los ciudadanos. Eso es lo que da seguridad jurídica a un Estado. Otro derecho que tienen los ciudadanos, otra garantía que debe
el Estado facilitarle un Estado islámico real a los ciudadanos es la honra, la dignidad. El Estado debe garantizarle a sus ciudadanos, musulmanes, cristianos, judíos, de cualquier denominación que existan dentro del Estado, debe garantizarles que lleven una vida digna, que nadie los esté humillando, que nadie los esté maltratando en público. Situaciones como las que se dan en Israel, por ejemplo, o en países donde hay estos supremacistas o movimientos populistas sectarios religiosos, como el caso de India o otros países, como lo que sucede en Birmania, por ejemplo, serían prohibidos totalmente en la Sharia islámica. Ni siquiera los musulmanes tienen derecho de maltratar a los que no son musulmanes. Es decir, que el Estado Islámico debe garantizarle, si es un Estado Islámico que se apega a la Sharia, no cualquier cosa, debe garantizarle al ciudadano que él pueda vivir dignamente, que se le respete sus opiniones, que se le respete también su honra, ¿no? La honra a veces se la interpreta como distinta a la dignidad, pero yo creo que el concepto está claro, ¿sí? El ciudadano de un Estado musulmán tiene derecho a vivir dignamente, tiene derecho a que se le respete su honra, no se lo insulte, no se lo calumnie, no se denigre su condición, etc. Finalmente, mencionamos que el Estado debe garantizarle también al ciudadano su libertad de expresión y de culto. La persona es responsable de sus palabras. Si una persona dice algo, obviamente puede ser cuestionado y debe sustentar lo que está diciendo. Pero el Estado debe garantizarle a los ciudadanos que ellos puedan expresarse libremente. Y después, obviamente, se responsabilicen por las cosas que dicen, pero deben poder expresarse. Y también el Estado le debe garantizar a los ciudadanos que puedan practicar su religión con libertad. Los musulmanes, en las diferentes escuelas que haya, deben poder practicar su religión con libertad. Los cristianos, los judíos y cualquier otro culto que esté legalmente registrado y reconocido por el Estado, se debe poder ejercer y profesar libremente, siempre y cuando las disposiciones de ese culto no vayan en contra de las otras libertades y garantías, como es la integridad física, la propiedad privada, la honra, ¿sí?, de los demás, ¿no es cierto? En fin, son cosas que tal vez para esta época no sean muy innovadoras, pero recordemos que esto lo enseñó el Corán y lo enseñó el profeta Muhammad hace más de 1400 años, cuando en el mundo reinaba el absolutismo, cuando los reyes tenían poder de matar a quien sea, de violar a quien sea, de confiscar los bienes de cualquiera. El profeta Muhammad estaba hablando de un estado donde había derecho, donde había libertades, garantías, ¿sí? El profeta Muhammad y también los califas bien guiados nos dijeron, nos enseñaron que las personas nacen libres, que Dios les ha dado esa libertad y que los gobernantes no son nadie para venir a tratar a la gente como esclavos. Bien, otro punto importante es que en el Islam es muy extraño esto, pero esa es la realidad. No se especifica una forma electoral específica, es decir, puntual y obligatoria para el Estado. Los sucesores del profeta Muhammad, los califas bien guiados, utilizaron varias formas para elegirse. Cuando murió el profeta Muhammad era obvio, era claro que uno de sus compañeros más cercanos, el caso aquí de Abu Bakr, su mejor amigo, primer musulmán, primer seguidor del profeta Muhammad, y de Omar ibn al-Khattab. Entonces recayó entre esas dos personas y finalmente los representantes de los musulmanes en ese momento de gran dolor, en pleno funeral del profeta, eligen a Abu Bakr como califa. Y fue una elección directa, algo que ellos no lo planearon, sino que se dio espontáneamente así. Posteriormente, Abu Bakr, antes de morir, designa a Omar ibn al-Khattab, al que era el otro candidato,
para que sea su sucesor. Entonces aquí vemos que un gobernante designa directamente a su sucesor con nombre y apellido, no hay elección. Después tenemos cuando Omar es asesinado por los persas, mientras él agoniza, él establece una especie de consejo electoral, tribunal electoral, donde hay 6 miembros. Él los elige a estos miembros porque son personas que el profeta Muhammad anunció públicamente que ellos iban a estar en el paraíso. ¿Y qué persona más idónea que alguien que un profeta de Dios, un mensajero de Dios le dice que él va a ir al paraíso? Entonces Omar elige a estos 6 y pone a un 7º que no puede ser electo califa, pero que sirve para desempatar en caso de que se dé un empate 3-3. Entonces vemos que aquí utiliza el sistema colegiado, ¿no? Donde hace una especie de colegio de electores y uno de estos electores va a ser elegido también a su vez califa. Entonces vemos que a través de la historia del Islam hay diferentes formas de elegir al califa. Varios juristas desde tiempos bien antiguos ya propusieron el sistema democrático, pero también tenemos que recordar que antes, cuando no había medios de transporte, no había medios de comunicación, era difícil implementar un sistema democrático pleno. Entonces, todas las formas que puedan llevar a que una persona proba, una persona honesta, una persona de conocimiento y carácter fuerte, gobiernen a los musulmanes a través de la aplicación de la Sharia y a través de la legislación de normas seculares que sean para el bien material, mundano de las personas, cualquier forma que lleve a este resultado será aprobada y aceptada. Nadie puede apropiarse del poder injustamente utilizando la violencia militar. Si dijimos que cualquier forma es aceptada, también debemos aclarar que ninguno de los casos de violencia militar son legítimos. Es decir, que golpes o derrocamientos violentos no son aprobados por la Sharia islámica. Y existe una palabra para estos soberanos de facto, ¿sí? Un soberano de facto no sería un califa, porque no es legítimo, no es legal en la Sharia islámica. Los que asumen por la violencia a través de golpes de Estado serían sultanes. Y los sultanes son gobernantes de facto, que gobiernan en la práctica, pero que no son legales ni legítimos. A veces uno de estos sultanes puede ser una persona que beneficia a la población, pero en general traen problemas, traen severas convulsiones sociales en los países. Entonces la Sharia es bien específica, ¿no? El gobernante que es legítimo se lo llama califa, él es el poder ejecutivo, y el que es ilegítimo, que vino por la fuerza, por un golpe de Estado, por una violencia militar, esa persona se lo llama sultán, y sultán significa gobernante de facto. Bien, otro principio importante dentro del derecho político del Islam es el principio de la consulta popular. Esta consulta se la llama shura en el Sagrado Corán, y Dios dice claramente que los asuntos públicos de los musulmanes se deben llevar a cabo a través de la consulta. Y esto también en la sunna del profeta Muhammad está claramente marcado. Cuando venían decisiones importantes, decisiones graves, el profeta Muhammad consultaba a sus discípulos. La shura tiene 2 aspectos. Uno es la consulta popular directa, que se puede llevar a cabo de preferencia a través de referéndum, y en estos referéndum todos los ciudadanos, musulmanes o no, tienen derecho de expresar su opinión. Y el referéndum es una expresión clara de la voluntad popular. Y el califa que llama a un referéndum, ¿sí?, debe someterse a su resultado, con algunas excepciones. Hay ciertos campos, por ejemplo, en lo que es en lo educativo, en lo cultural, no todas las opiniones del pueblo son necesariamente vinculantes, ¿ya? Y existe otro tipo de consulta que es lo que se llama la consulta técnica científica. En el idioma árabe, en la Sharia islámica, se lo llama mishwara.
La mishwara es cuando se consulta a un grupo de peritos, a un grupo de expertos sobre un tema técnico-científico. Por ejemplo, si en una región X hay precipicios, hay grandes cañones, por ejemplo, geografía accidentada y se necesita construir un puente para que se pueda hacer un camino, el califa no tiene que consultar solamente a la gente, tiene que establecer un equipo de consultores, un equipo de gente que le muestre la realidad técnica y científica de cómo se va a poder hacer este puente y hasta qué punto es necesario. Si este equipo de consultores técnicos, científicos, emite su informe, emite su veredicto, el califa está obligado a tomar esta opinión, porque en estos asuntos técnicos y científicos no hay espacio para libres opiniones, no es una cuestión de gustos y colores, es una cuestión de cosas necesarias y cosas que pueden llevar al progreso de una sociedad o que pueden también salvar vidas humanas, o al contrario, si no se sigue la opinión de los que tienen conocimiento, puede causar muertes innecesarias, ¿no? El Sagrado Corán es bien claro, dice, y si dudan sobre algo, consulten a los que saben. Y también dice el Corán, los que saben no están al mismo nivel que los que no saben. Ciertamente que los que tienen conocimiento están en un grado superior, y es precisamente en estos casos de consulta, en estos casos donde el gobernante está obligado a seguir la opinión de los que tienen conocimiento, de los técnicos, de los peritos y de los científicos. Entonces, cuando se da la mishwara, esta consulta técnico-científica, es la opinión que resulte, el reporte, el informe que se haga, es vinculante y el Poder Ejecutivo debe cumplir con estas instrucciones y recomendaciones que resulten. Bien, el tiempo se nos acaba, tenemos muchas otras cosas que mencionar, ¿sí? También, por ejemplo, indicarles que el Islam propone un sistema similar al del federalismo, pero con una autoridad administrativa independiente del Poder Ejecutivo, que no corresponde con los ministerios que conocemos nosotros. Esta autoridad administrativa nacional se encarga de administrar los diferentes servicios sociales que da el Estado Islámico legítimo, por ejemplo, la salud gratuita, aunque también puede haber salud privada, la educación gratuita, aunque también puede haber escuelas privadas. El Estado, a través de esta autoridad administrativa, hace la buena administración de los servicios públicos. Y el Estado también debe preocuparse de establecer un poder judicial que sea independiente del Poder Ejecutivo y de la autoridad administrativa. Entonces, un gobierno islámico, como lo propone la Sharia islámica, tendríamos un poder ejecutivo, que es el califa, tendríamos asistentes califales como ministros, visires, tendríamos también un ejército, policía, igual que en los países modernos que conocemos ahora, en los democráticos. Un gobierno islámico es constitucional, las leyes son públicas y son conocidas por todos y son aprobadas también por todos. Garantiza la libertad de culto. No es los gobiernos que propone la Sharia, no son solo para los musulmanes, toman en cuenta, reconocen y respetan a las otras religiones, y es más, la tradición de los reglamentos de culto y las instituciones de culto inicia con la época del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Eso es lo que podemos poner a manera de introducción. Ya no tenemos casi tiempo para preguntas. Lo siento mucho, profesor. Vamos a dejar las preguntas para otro día, si Dios quiere, porque ustedes saben, el tiempo, si no lo cortamos, nos corta a nosotros. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por compartir con nosotros a veces las preguntas. Queda la deuda de responder a las preguntas en un siguiente programa. Sigan mandando sus opiniones a las direcciones que aparecen en pantalla
y los esperamos en otro episodio, en otro programa de La Voz del Islam. Salamu alaikum.